desde Andalucía Emprende vamos a impartir este taller en colaboración con el SECOT. Vemos aquí a Diego Hurtado que está con nosotros y el tema de hoy es la aventura de emprender, un tema fascinante y del que todos estamos enamorados, ¿no? Desde Andalucía Emprende. Y así que con Diego y nuestra ponente de hoy os damos la bienvenida. Hola, buenos días, Diego. Buenos días, Fátima, y buenos días a todos los asistentes y agradecer a María José pues, su disposición y generosidad. Digo esto porque vamos ya con un poquito de retraso, pues vamos a tratar de abreviar lo máximo posible. María José es una compañera de SECOM Madrid, licenciada en Psicología y también en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido gerente de fundaciones, asociaciones, etcétera. Aparte tiene un máster en recursos humanos y un currículo bastante amplio. Pues yo prefiero ya que ella hable y que nos cautive. Yo ya la he oído Ujú. en varias ocasiones y la verdad que he aprendido bastantes cosas y se me han quedado sobre todo aquí grabadas. Así que cuando quiera, María José, pues puede empezar. Vale, pues buenos días y de verdad siento este retraso, pero ha habido una serie de imprevistos. Bueno, ya gracias a vosotros por venir y gracias a Diego por las palabras y ya sin más dilación vamos a empezar. Bueno, un poco, bueno, yo soy María José Jiménez, este es mi correo electrónico por si en algún momento queréis poneros en contacto conmigo. Y bueno, y vamos a empezar ya lo que es el tema. ¿Cómo se me ocurrió a mí este tema de dar estas charlas Pues porque nosotros en SECOT asesoramos a emprendedores. Entonces, la verdad es que el embrión vino cuando venían emprendedores, pues que, pues eso, que no sabían lo que eran a emprender, que pensaban que emprender era el sueño de una noche de verano. Es algo mucho más complicado, pero también mucho más apasionante. Entonces, bueno, pues un poco pensando primero en cómo, o sea, cómo formarles para que tuvieran una idea de lo, o sea, una idea, sí, el concepto de lo que era emprender, pues bueno, pues esto empezó un embrión que se ha ido desarrollando. Ante esta situación que es bastante complicada, bastante compleja, y que las simplificaciones vamos a las simplificaciones nos llevan a la polarización y creo que no sirven, pero sí que es verdad que que hay que ordenarlas. Y entonces, bueno, pues yo lo he ordenado en tres ejes o dimensiones. Primero es la sensibilización o conocer, saber en qué consiste la acción de emprender, la complejidad que lleva. Luego es la figura del emprendedor, que a mí la verdad es que es la figura que me encanta. No sé si es por deformación profesional o porque me encanta las personas o porque veo que el emprendedor pues es creo que es un valiente, que es una persona de categoría y a mí eso me encanta. Y luego la idea o proyecto de emprendimiento que desde mi punto de vista está sobrevalorado. No es que la idea no tenga importancia, pues claro que tiene importancia, es el motor, pero para mí se piensan que con una idea ya se tiene todo y no, no. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Entonces empezamos primero por la pasión de emprender, por una definición. A mí me gusta siempre empezar por una definición y siempre digo que definiciones hay tropecientas y esta es una de ellas que no, por supuesto, no es la única, pero quizá tampoco sea la mejor. Desde mi punto de vista es un poquito larga, pero la mantengo porque recoge quizá todas las cosas importantes de lo que es un emprendimiento. Entonces, lo voy a leer primero y luego voy hablando brevemente, porque todo va a ser brevemente, con lo cual ya os animo a que participéis para hacerlo todo como más, o sea, yo no creo en muchas cosas, pero en el conocimiento compartido creo profundamente y para que sea enriquecedor para todos. Entonces, emprender es una acción temporal impulsada por un pensamiento planificado que supone un grupo, no veo bien la definición, unas personas que asumen un riesgo económico invirtiendo recursos, tiempo y dinero con el objetivo de obtener una oportunidad del mercado y que esa acción debe tener un fuerte componente motivacional que es el motor para la consecución de los sueños y materialización de los actos económicos y superando las dificultades.
Yo no lo estoy leyendo, me lo estoy diciendo casi de memoria. Lo estoy leyendo, pero hay una que me lo tapa, pero bueno, verdaderamente leí, pero vosotros sí que lo estáis leyendo. Entonces, ¿cuál es lo importante de aquí? Hay varias. Esto. Primero que es una acción temporal. Un emprendimiento no se, o sea, no puede perdurar en el tiempo, es una acción temporal. O bien se convierte en una empresa, estupendo, pero ya no es un emprendimiento, es una empresa, tiene éxito, o bien tiene fracaso y se acaba y puedes hacer otro emprendimiento, pero ese emprendimiento tiene fecha de caducidad, es una acción temporal. Luego, el tema del riesgo. Un emprendimiento hay riesgo, la vida es riesgo, pero emprender es una acción con mucho más riesgo que la vida, que el devenir de la vida, ¿no? Entonces, y es económico, tiene un salto. Con lo cual, aquella persona que tenga aversión al riesgo, pues como que no emprenda. O sea, no. O sea, no quiere decir ni que sea buena ni que sea mala, sino que esa persona no debería ser emprendedor. ¿Por qué? Porque va a sufrir mucho y además quizá no tenga la habilidad necesaria que es amar, si no es amar el riesgo, no tener aversión al riesgo. Luego el tema de la oportunidad, que ahora veremos cuál es el concepto de oportunidad. Y luego, pues que tienes una fuerte motivación interna, tienes que estar motivado internamente, no tienes que depender, o sea, ahora lo veremos también, motivación tiene que tener un componente de motivación interna, intrínseca, que es necesario porque, porque el exterior muchas veces no te va a reforzar. Entonces volvemos aquí, empezamos. El concepto de oportunidad. ¿Qué es oportunidad? ¿Qué es una oportunidad? Yo en este momento, en este punto, cuando tengo o sea, talleres o clases presenciales, siempre pregunto qué es para una persona la oportunidad. Como aquí esto es otro medio, un poco voy, si queréis comentar algo, y si no ya paso pues un poco a ampliar el concepto de oportunidad que todos tenemos, o sea, todo el mundo sabemos lo que es una oportunidad. Además, en nuestro lenguaje cotidiano la utilizamos un montón, decir la oportunidad, pero el concepto que tenemos, o que la mayoría, incluso incluida yo, que teníamos de la oportunidad, es algo que pasa por fuera. O sea, es algo exterior a nosotros, y, o sea, que la vida nos ofrece o nos la presenta y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O cogerla o no cogerla. Esa es la decisión. Pero a mí me gustaría, y de cara de un emprendimiento a mí me parece fundamental, es ampliar ese concepto de oportunidad. Evidentemente, la oportunidad es algo que nos ofrece la vida. No es que estoy diciendo que no, no lo niego, pero es solamente una parte. Nosotros, en este mundo tan incierto que estamos viviendo y donde hay tanta competencia y donde tenemos que ver la oportunidad, ampliar ese concepto de oportunidad para nosotros ser capaces de crear nuestras propias oportunidades. O sea, hay como dos caras de la misma moneda del concepto de oportunidad. A una exterior a nosotros, que es lo que pasa en la vida y nosotros tenemos que cogerla o no, y hay otro concepto que es nosotros creamos nuestras propias oportunidades, pensando de manera diferente, siendo innovadores, siendo creativos. Todo esto se va a hablar, pero como brevemente, o sea, con lo cual participar. Entonces, todo lo que hacemos o nos pasa en la vida es susceptible de ser una oportunidad. Pero las oportunidades no tienen signo positivo o negativo. O sea, que son cosas que pasan por la vida, cosas que se nos ocurren a nosotros, cosas que creamos nosotros y somos nosotros las que le tenemos que dar ese sentido. Nosotros nos corresponde hacer algo. Entonces, ante una oportunidad, sea externa o sea creada por nosotros, solamente tenemos dos actitudes, no hay más. Una actitud que es la de bloqueo, es la de decir, sí, pero esto no me va a salir, qué dificultades, es que va a ser muy difícil, yo no voy a ser capaz, etcétera, etcétera. Y nos bloqueamos y decimos que no. O la de aceptación, ¿y por qué no?
vamos a ver, vamos a darle una pensada, vamos a darle una, mil, vamos a verlo desde este ángulo, vamos a verlo de otro, vamos a ver una mirada, otra, y de eso empezamos como un círculo virtuoso donde todo fluye, donde una cosa nos lleva a otra y el emprendimiento tiene mucho de esto de aceptación y de riesgo, como veíamos anterior. ¿Esto quiere decir que nuestra actitud tiene que ser siempre la de riesgo? No, hombre. Lo que sí que es verdad que un emprendedor no tiene que tener masivamente la actitud de bloqueo. Si una vez no lo ves, no lo ves, eso es ser inteligente. El tener siempre la actitud de aquí de riesgo, tienes que arriesgarte, pero con red debajo. Eso es un ser kamikaze, pero sí tiene que ser la actitud masiva. Y ahora hablamos también un poco de motivación del tema porque tienes que tener un componente fuerte de motivación intrínseca. Las motivaciones, como tenemos poco tiempo, no entro más en esto, pero hay motivación intrínseca, que es la que está, a ver, y motivación extrínseca. Quizá voy a empezar con la motivación extrínseca, que es más fácil, que es cuando nuestra conducta, y eso está demostrado por investigaciones que se llevan haciendo mucho tiempo, desde la primera mitad del siglo XX, que nuestra conducta, cuando está reforzada positivamente, cuando tenemos un premio, pues nos movemos hacia la consecución de ese premio. Cuando nos castigan, nos inhibimos de hacer esa conducta. Ahí está el famoso zanahoria y palo, ¿no? Y luego está la motivación intrínseca, que es la que necesita, todo va unido, ¿no? Pero es la que necesita el emprendedor, que es cuando nos movemos hacia algo que aparentemente no hay ningún refuerzo o ningún premio fuera, ¿no? Entonces, el premio está en nosotros, o sea, nosotros queremos hacer lo que debemos hacer y hacemos y actuamos así. Entonces, ¿qué son las claves de la motivación interna? ¿Qué es lo que nos motiva internamente? Pues la autonomía. ¿La autonomía qué quiere decir? Que nosotros dirigimos nuestra propia vida. Estamos aquí, hacemos este emprendimiento porque queremos. Por eso, cuando a mí me viene algún asesorado y me dice, no, es que me he quedado sin trabajo, y entonces pues he dicho, pues vamos a emprender. Eso puede ser un primer paso. Yo no digo porque todo es válido, pero la necesidad, el decir, a ver si a mí no me parece buen consejero. Otra cosa es que empieces por eso y que luego te enamores de tu proyecto, te pelees por tu proyecto y estés ahí porque es el sentido de tu vida. O sea, quiero decir, en ese momento. Entonces es súper válido. Pero el ver bueno, que te has quedado sin trabajo y que lo vas a solucionar emprendiendo pensando que es más fácil, no, es más difícil. O sea, eso ya está de aquí diciendo. Luego, la maestría. La persona que emprende tiene que conocer el producto o el servicio que va a presentar y tiene que estar continuamente mejorándose, tiene que ser un maestro. No hay nada más desmotivador que la incompetencia. Entonces, no puedes decir una idea que de pronto tú ves porque un amiguete tuyo o que tú ves la tienda de la esquina o lo que sea, pues que tiene éxito, tú dices, pues sí, esto es éxito. Hombre, tienes que conocerlo, tienes que ser maestro. Además, ser maestro es doble cara, da muchas satisfacciones. De hecho, si no te sientes competente en algo, no estás motivado, pero lleva mucho trabajo. O sea, no viene nada regalado. Y es estar continuamente trabajando. Y además es la sensación, es como contradictoria la maestría. Por una parte, te sientes muy bien porque sabes hacer una cosa, pero al mismo tiempo tienes la sensación de que te queda muchísimo por aprender. Entonces, contra más sabes de algo, más eres consciente de todo lo que te queda por aprender. Entonces, eso es un poco la contradicción, que vamos a ver además que existen muchas contradicciones y que el emprendedor lo tiene que saber buscar el equilibrio entre las multitudes de contradicciones que va a aparecer en un emprendimiento y en la vida. Pero bueno, en este caso estamos en un emprendimiento.
es que por una parte disfrutas de la actividad porque te sientes bien, porque eres competente, pero por otra parte hay veces que dices, madre mía, lo que me queda por aprender todavía, si no lo voy a aprender en la vida. Y quizás sea así, que nunca lleguemos a ser. Y es bueno que sea así, siempre somos aprendices, pero aprendices expertos. Y luego el propósito. Entonces el propósito es tener, o sea, emprender por algo más grande porque queremos, por supuesto, de crecer como persona, desarrollarnos, cambiar el mundo en lo que está en nuestra pequeña, aportar, comprometer a los clientes, comprometernos nosotros con él, algo más que ganar dinero. Ganar dinero está ahí, ¿eh? O sea, quiero decir, tú no puedes emprender porque es un acto económico. Si no ganas dinero, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, pues se apaga y vámonos, eso está clarísimo. Entonces, cuando todo esto lo conseguimos, cuando nos sentimos motivados, cuando queremos conseguir y peleamos por ello, nuestra vida cobra sentido, ¿vale? Eh, Luego, ahora vamos a ver cuáles son los componentes formales de un emprendimiento. Que cuando tenemos que emprender, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, o por lo menos esto. Primero, tener una visión holística de la empresa. La empresa tiene que estar en nuestra cabeza. O sea, yo siempre digo, y cuando trabajaba lo hacía, digo, mi trabajo, sé más de mi trabajo que de mi casa. Entonces, lo tienes que tener en la cabeza. O sea, la tienes que tener, o sea, en tu cabeza tienes que tener tu empresa, tu emprendimiento en este caso. Y cuando sea la empresa, es la empresa. ¿Eso quiere decir que es inamovible? No, al revés, y eso es otra contradicción. Al revés, es flexible porque desde que empieza hasta que llega, hasta que se llega a constituir la empresa y luego cuando sigue siendo empresa, cualquier parecido es pura coincidencia. O sea, porque va evolucionando, muchas veces cambiando mucho, etcétera, etcétera. Luego, el producto y servicio a realizar. ¿Qué problema soluciona? ¿Existe ese problema o es una cosa que a mí me gusta, pero no sé si se va a solucionar un problema, si la sociedad lo necesita, si voy a tener clientes, si no voy a tener clientes? Y en esto paso al siguiente paso, que es el cliente. A ver, yo tengo que definir el perfil o el target del cliente. Y cuando me dicen, pues todos, el mundo mundial, pero ¿de qué va? Si el café para todos no funciona. Pero tenemos que definirlo. Pero eso no quiere decir que tú... Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo del perfil de Zara. Vamos a ver. ¿Vosotros creéis que Zara cuando hace un diseño piensa en una persona como yo? No. O sea, yo no soy el target de Zara. ¿Pero qué pasa? A mí me prohíben ir a comprar a Zara, pues compro todo lo que me dé la gana. Si hay una cosa que me guste, me siente bien, aunque no haya sido diseñada para mí, pues lo compro. Pues esto es igual. Vosotros tenéis que tener un perfil de cliente, un target de clientes, pero luego, pues que compre quien quiera, ¿no? Luego, investigación del mercado. Esto nos relaciona con el producto y también con el cliente. Entonces, ver cómo se mueve. Y luego está el análisis de la competencia, que todo esto va junto. El análisis de la competencia no lo tenéis que ver. La competencia, volvemos a lo mismo, el tema de las contradicciones que tienen distintas aristas y distintas miradas. Por una parte, es competencia pura y dura de lo que hemos visto, nuestro enemigo, por decirlo entre paréntesis, pero al mismo tiempo tiene que convertirse en nuestro modelo, y ahora lo veremos. No, hay competidores que nos enseñan un montón y tenemos que aprender de ellos. No tenemos que utilizar ese mecanismo de defensa de la zorra y las uvas. Uy, no me interesan esas uvas porque están verdes y es porque no las puedes alcanzar. Mira lo que funciona, en vez de mirar lo que hacen mal para criticarlo, mira lo que les funciona bien o para copiarlo o para completarlo. Puede ser para completar esa parte y cubrir esa necesidad que ellos no cubren. Entonces, bueno, la competencia es más que el enemigo, puede ser el maestro también. Y lo podemos ver desde los dos puntos de vista. Y luego la financiación, que es importante, es un acto económico. O sea, quiero decir, eso nos va a costar dinero. Tenemos que intentar que sea el menor posible, el menor riesgo posible, pero nos va a costar dinero. Luego vamos a hablar de los componentes metodológicos. Estamos todavía en el primer pilar.
tener una metodología. O sea, la que sea. Yo voy a decir aquí los principios Lean, la metodología Lean, porque a mí es la que más me gusta, porque a mí me parece que hay un método, el método científico detrás de, o sea, para las ciencias sociales detrás de esta metodología. Entonces es el que más me gusta, pero me da lo mismo, o sea, quiero decir, me da lo mismo. Vosotros tenéis que plantearos qué metodología os va o bien por el tema de, por vuestra manera, por vuestra personalidad, por el tipo del producto, por el tipo del mercado, etcétera, etcétera. Como eso ya un poco, pero sí tener una metodología. Yo voy a seguir la metodología, priorizar. Entonces, no todo, o sea, ir priorizando porque eso es algo tan complejo que no se puede abarcar. Y priorizar quiere decir ir a lo importante. No sé, yo cuando, por ejemplo, una persona me viene y no tienen clara lo que quiere, sí, tienen una alta, y lo que se está preocupando es qué forma jurídica va a tener. La forma jurídica es importante, pero ahora mismo no toca, ahora no es prioritario. Entonces, bueno, no perdáis tiempo, no tengáis desperdicio. Esto está lo suficientemente complejo y lo suficientemente duro como para no perder energías en algo que no sea prioritario. Luego, mejora continua, eso ya lo he dicho, continuamente tienes que preocuparte en mejorar, en ser mejor, nada está hecho, no se puede vivir de las rentas. Tienen que ser ideas que tienen que estar bullendo en vuestra cabeza, ¿no? Decidir lo más tarde posible. O sea, eso quiere decir, ten muchas ideas, pero a la hora para eliminar desperdicio, cuando el momento ahora toca y entonces cuando toque se le hace lo más pronto, lo más rápidamente posible. Pero sí que vuestra cabeza sea una cafetera, que tenga muchas ideas, pero que a la hora, cuando llegue el momento, y luego lo veremos, es cuando decidís. ¿Vale? Y luego, equipo multidisciplinario y comprometido, para mí es fundamental. También yo veo muchas veces que te vienen pues dos o tres amiguetes a que quieren montar, o amigas, o sea, quiero decir, hombres o mujeres, me estoy utilizando el genérico, y que tienen el mismo perfil, que saben hacer las mismas cosas. Y entonces tú dices, bueno, y aquello que no, y aquellos aspectos que no están cubiertos, ¿qué pasa? Entonces, eso también y comprometido el compromiso es fundamental, lo diré a lo largo de esta horita que nos queda. Y luego planificar de forma flexible y sincronizada, como el equipo multidisciplinar, tenéis que trabajar mucho la sincronización y ser flexibles, o sea, cambiar. Ya os dije que desde lo que se empieza la idea originaria, que tenemos que tenerlo en la cabeza, al resultado, pues muchas veces, o la mayoría, cualquier parecido es pura coincidencia. Y luego identificar la visión holística que va cambiando, pero en cada momento la tenéis que tener holística en la cabeza, global, tener la empresa metida, que lo vimos en la filmina anterior. Y ahora vamos a hablar del elevator pitch personal. Entonces, el elevator pitch, todos sabéis lo que es, pero pues vosotros tenéis que ser capaces de explicaros vuestro proyecto en 3 minutos. Eh, es complicadísimo. O sea, de verdad que es complicadísimo porque, claro, es tan complejo, pues tenéis que hacer un gran esfuerzo. Porque cuando vosotros eso lo tenéis claro, cuando vosotros sois capaces, y todo esto es priorizar, todo lo que hemos visto nos prepara para, aunque lo hayamos visto muy por encima, todo esto nos prepara para ser capaces de hacer un elevator pitch, explicarnos a nosotros, tener un discurso, un relato de nuestro emprendimiento, que seamos capaces de decir lo más importante, lo que es característico, enamorarnos a nosotros y enamorar a nuestros financiadores, a nuestros clientes, a todos los agentes implicados en 3 o 4 minutos como máximo. Entonces, pues lo tenemos que hacer. ¿Qué son los elementos que tenemos en esto? ¿Quién soy? Pero claro, tenemos 3 minutos, o sea que todo como muy... ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es mi modelo de negocio? ¿Y quién es mi competencia? ¿Y qué ventajas tengo? ¿Qué aspectos de los que ellos no se cubren voy a cubrir de esa necesidad que sea? El relato es una buena herramienta, que no voy a hablar de relato porque me falta tiempo, yo soy una gran defensora de ello,
pero es una herramienta muy útil para construir un elevator pitch, ¿vale? Pero a nosotros, yo me sorprendo y vuelvo a hacer referencia a los orígenes de esto, cuando después de estar 2 horas con el que me pide el asesoramiento, yo a lo mejor no soy muy lista, que no lo soy, pero yo no me entero de lo que quiere, o sea, cuál es su proyecto, porque no lo saben sintetizar, ni a ellos ni lo saben transmitir. ¿Vale? Y ahora ya vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente pilar, que es el emprendedor. Aquí yo siempre pongo, esto es algo recurrente, una filmina recurrente, que es el yin y el yang, que a mí me encanta, porque bueno, vivimos en un mundo muy complejo y tenemos que ser, donde hay un montón de contradicciones y que nosotros tenemos que buscar el equilibrio y la armonía entre eso que es una aparente contradicción. Entonces, el emprendimiento y el emprendedor crecen juntos. O sea, no hay emprendimiento sin emprendedor y hay personas, pero no hay emprendedor si no tiene un emprendimiento. ¿Vale? Entonces, ya vamos ahora al pilar del emprendedor, a la figura del emprendedor. Empezamos otra vez con una definición. Entonces, el emprendedor es una persona que tiene la capacidad para descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocio. Asimismo, sabe organizar una serie de recursos con el fin de dar inicio a un proyecto empresarial disfrutando en dicho proceso. Lo leo siempre y luego el emprendedor tiene la capacidad, y aquí os hago referencia y os traigo al concepto de oportunidad, de descubrir o identificar. Si es identificar, es pues una oportunidad que pasa por fuera y nosotros sabemos, y cuando es descubrir, es cuando hacemos una innovación, cuando nosotros somos capaces de crear nuestras propias oportunidades. Entonces, de negocio, la palabra es negocio, no es oportunidad de vida, es un negocio, algo económico, un hecho económico. Dice, entonces, de hecho, tenemos que ver qué recursos tenemos y cómo los organizamos para convertirlo en una empresa. Es decir, en cada momento tenemos que saber, o por lo menos investigar e intentar saber lo más veraz posible, qué mimbres tenemos, qué recursos tenemos, y con esos mimbres construir el mejor cesto, que no siempre será el mismo, pero sí, eso sí que tiene que ser una idea. O sea, con los mimbres que tenemos, construir el mejor cesto. Y sobre todo disfrutando del proceso. Por eso os digo que la persona que tiene aversión al riesgo es que no puede disfrutar en esto. O sea, está sufriendo. Entonces, primero, cuando se sufre, se tiene muchas posibilidades de fracaso, más del fracaso que siempre está pululando por ahí, del fracaso normal que está pululando. Y sobre todo es que hay una cosa, es que emprendimientos puede haber 1000, pero es que vida tenemos una. Entonces, hacer algo que nos produzca eso no se quiere decir que en un momento se sufra, la desesperación, todo eso entra dentro, como yo digo yo, entra dentro del sueldo de emprendedor, pero no como siempre, como una angustia permanente, como un sufrimiento permanente. Trabaja duro en tu pasión, el propósito, para cambiar el mundo. Es importante, tienes que trascender a tus propias necesidades, tienes que trascender al mero hecho de ganar dinero. Por supuesto que está ahí metido, es una variable, además es una variable importante, pero no la única. Pero no olvides incluir aventura. Tú lo tienes que ver como la aventura de tu vida, como algo grande, porque es que es grande. Entonces, si logramos divertirnos y no preocuparnos del fracaso, del fantasma del fracaso que siempre está planeando, el error y el fracaso es consustancial al ser humano. Estamos orientados al éxito, porque todos queremos tener éxito, nadie queremos fracasar, nadie queremos equivocarnos, pero es consustancial, con lo cual tampoco tenemos que mortificarnos si nos equivocamos o si esto, tenemos que intentar aprender de ese error o de ese fracaso y enfrentarnos a las distintas situaciones con una actitud de persona emprendedora. Otra de las ventajas que da un emprendimiento son simplemente haber tenido yo que soy una defensora y me parece que todos deberíamos emprender una vez en nuestra vida al menos, aunque sea para decir, oh, esto no va conmigo,
y yo voy a trabajar por cuenta ajena. Te da una actitud emprendedora de persona de que quieres riesgo, que quieres lo mejor, que trasciendes a tus propias necesidades. Te facilita todo eso. Y ahora liderazgo emprendedor, o sea, tú tienes que liderar tu propia vida y tiene que ser una filosofía de vida, te tienes que convertir en filósofo. Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo de tantas incertidumbres, de tanta polarización, eh, mm, cada vez es más necesario para tu vida y para todo lo que hagas en tu vida y más para un emprendimiento, convertirte en un filósofo, ser un filósofo, tener una filosofía de vida. Todo empieza desde dentro cuando se tiene la disciplina de dirigir y conocerte a ti mismo. Pero el liderazgo interno hay otra, ¿cómo se llama? Le precede al liderazgo externo, al cuando tú lideres a un grupo de personas o incluso cuando lideres tus recursos que tienes, ¿no? O sea, pero antes tienes que saber liderarte a ti mismo, ¿no? El liderazgo intrapersonal. El liderazgo interno hay otro estadio o otro proceso anterior que es el autoconocimiento. El autoconocimiento, yo para mí, es el principio de todo y para todo. Si no nos conocemos, que es complicado y además nunca nos vamos a conocer porque vamos, o deberíamos ir, vamos cambiando. Bien puede ser para ir creciendo o bien puede ser para ir secándonos, ¿no? Pero tendríamos que ir intentando crecer como personas, desarrollándonos como personas, ¿no? Entonces es el principio de todo, de todo. Yo por eso siempre lo comento, aunque sea muy de pasada como en esta vez. Entonces tiene tres momentos, el autoconocimiento tiene tres momentos, que es primero conocernos mediante la reflexión, que es de pensar, por eso digo que tenemos que convertirnos en pequeños filósofos, en aceptarnos, es ver que bueno, que no somos perfectos, pero bueno, qué maldad tenemos, cuáles son nuestros, a ver, como fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, aceptarnos, pero eso, aceptación no quiere decir resignación. Ah, pues esto yo soy así, pues que los demás que vengan a reen. No, eso tiene que servir para querer mejorar. Y esto nos lleva a valorarnos como personas, ¿no? Entonces, nuestra valoración y quizá en la aceptación, el concepto clave, así como en conocerse, el concepto clave de reflexión es mucho más complejo, pero bueno, el concepto clave de reflexión, el aceptarse, el confiar en ti y en los demás, y el quererse es verte como valioso, pero también valorar a los demás, entrar en una dinámica de respeto mutuo. Entonces esto nos lleva, es una espiral, y cuando terminamos este proceso, estamos en la casilla cero, pero en otro estadio superior. Entonces ya no somos los mismos y entonces se vuelve otra vez a empezar hasta el fin. Hasta el fin. Yo siempre digo que cuando una persona ya no quiere desarrollarse como persona, ya es que como que se ha muerto en vida, ¿no? O sea, pues se ha muerto de verdad, pero si no, pues se ha muerto en vida. Y aunque tengamos los años que tengamos, creo que siempre tenemos que pelear, porque la vida es lucha, para seguir creciendo como personas. Y para seguir creciendo como personas tenemos que seguir formándonos y seguir teniendo que ir peleando. No podemos arrojar la toalla. Entonces el pensamiento crítico es fundamental. Y en estos, vamos a ver, la vida es incierta, ahora y hace 1000 años, y en esto siempre es incierta, la incertidumbre siempre está. Pero dentro de la incertidumbre hay épocas con más grado de incertidumbre que otras y hay situaciones más inciertas que otras. El emprendimiento, nuestra época que nos están midiendo es de las épocas inciertas, eh, y luego la actividad que estamos ahora mismo viendo, que es el emprendimiento, pues tiene un mayor grado de incertidumbre. Y en este grado de incertidumbre, el pensamiento crítico se convierte en una pieza fundamental, en una pieza, para mí, fundamental. Entonces, bueno, pues un poco no tenemos que hacer lo que otros nos dicen que hagamos, sino desarrollar un pensamiento crítico por nosotros mismos. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? Es cuestionarnos todos, es poner la duda, o sea, es dudar, pero dudar no para paralizarnos, para quedarnos pensando, sino para actuar, para decir, bueno,
después de haber pensado por mí y sentirme responsable de lo que hago, no echar balones fuera. Yo tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones. Nosotros continuamente estamos tomando decisiones en este mundo. Unas nos salen bien y otras nos salen mal. Simplemente que cuando nosotros hemos reflexionado con un pensamiento crítico, cuestionándonos las cosas, viendo, viendo las cosas de manera compleja, porque la vida es compleja, haciendo distintas miradas, y de momento tomamos una decisión, evidentemente, cuanta más pensada, reflexionada está, la posibilidad de errar es menor, pero no ha desaparecido. Y nos equivocamos, hay dos factores. Primero, que a mí me parece que tiene que ser consolador y que no nos tiene que doler prenda. Primero, nuestra vulnerabilidad, somos vulnerables. Y el reconocer nuestra vulnerabilidad, pues no es un plato de gusto, pero es necesario. Es necesario contra la prepotencia, contra un montón de cosas. Es un antídoto muy bueno. Entonces, todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida. Y luego hay etapas pues, más vulnerables, como puede ser la vejez o como puede ser la infancia. Pero bueno, dentro de la madurez, que es muy amplio, hay momentos que somos más vulnerables o épocas que somos más. Y reconocer y ser conscientes de esa vulnerabilidad a mí me parece un antídoto muy bueno. O sea, muy bueno contra muchísimas cosas, pero contra la prepotencia, fijo. Entonces, eso por una parte. Y luego nos permite, de esos errores que a nadie nos gusta tener, o esos fracasos que a nadie nos gusta tener, pero nos permite aprender de ellos. Con lo cual me parece bueno, que tampoco es tan grave. Una cosa es que no te guste, pero otra cosa es que no es una tragedia, pues no pasa nada. Y entonces no hay atajos para aprender. Y el pensamiento también nos tenemos que acostumbrar y ahora en esta época que dice la soledad, bueno, pues es que sí, es verdad que vivimos en épocas que quizá el tema las redes sociales o un montón de factores nos hagan ser más solitarios, pero yo también a veces pienso, y a lo mejor esto es un poco pensar fuera de la caja, que ahora lo veremos, bueno, sí, eso es un componente, pero hay otro componente que es esas aparentes contradicciones, que tenemos que aprender a estar solos, porque en un emprendimiento, en la vida, siempre tenemos que estar solos y además, si queremos reflexionar, si queremos tener pensamiento crítico, tenemos que saber estar solos. Entonces creo que es una conjunción de las dos cosas, ¿no? Entonces, el pensamiento, el reflexionar, el convertirnos en pequeños filósofos es complicado, no es fácil. Decirlo es súper fácil, pero hacerlo es muy complicado. Entonces es una labor de día a día y lo que es cierto es que cuando tú ya te estás metiendo en esa senda de ese hábito y de hacerlo, pues al final pues eso se convierte en un hábito, se convierte en algo cotidiano y verdaderamente es fácil, pero verdaderamente requiere tiempo y esfuerzo. Tener pensamiento crítico, pero todas las cosas importantes en nuestra vida requiere tiempo y esfuerzo. Es como ser padre. Los hijos, cuando a mí me dicen, no, no, yo a mi hijo yo le dedico poco tiempo porque estoy muy ocupado, pero todo el tiempo de calidad. Y yo digo, bueno, pues dale tiempo y calidad, las dos cosas. Pues esto es igual, un poquito. Ahora vamos a ver el emprendedor como protagonista. Nosotros somos el centro del emprendimiento porque verdaderamente, vuelvo a insistir, a riesgo de estar equivocada o de que no lo veáis igual que yo, que el emprendedor es la pieza clave del emprendimiento. Bueno, lo otro también es importante, pero es la pieza clave. Yo por lo que he visto, cuando una persona, cuando es un emprendedor y disfruta y aprende de los emprendimientos, si fracasa una cosa, va a salir con otra. O sea, quiero decir, y va a tener éxito al final. De hecho, ya sabéis que en el Silicon Valley, cuando se va buscando financiador, hay personas que quieren hacer financiador, o sea, que financiadores, bueno, porque el riesgo es grande, pero también las ganancias son grandes. Una de las cosas que preguntan es, ¿has fracasado? El que haya dicho, sí, he tenido 2, 1 o 20.
y he fracasado, es un esto positivo. Es decir, no, no, yo nunca he fracasado, es un punto negativo, de hasta tal punto que a lo mejor le hacen plantearse le hacen plantearse el financiar o el participar en esa financiación de ese proyecto. Entonces, los mejores emprendedores son los que a menudo, los que piensan, los que empiezan por lo pequeño y piensan a lo grande. Esto que lo dice Daniel Pink, que es un autor que, bueno, a mí me gusta un montón. Entonces, vamos a empezar por lo pequeño, tener sueños, seguir los grandes, y poco a poco vamos a ir consiguiéndolo. Y lo otro es mi mantra que yo me lo digo a mí mismo y que todavía me lo sigo diciendo. Persigue tus sueños, gestiona tus realidades. No dejes nunca de tener sueños. Para mí es fundamental. Incluso en los últimos años de tu vida sigue teniendo sueños, pero gestiona tu realidad. O sea, quiero decir, tienes que saber qué mimbres tienes y con esos mimbres construir el mejor centro, como decía antes, qué recursos tienes y no montarte ninguna película ni hacer algo que para lo que no tienes recursos. Y esto lo podemos unir, bueno, pues hazlo de pequeño y luego cuando vayas teniendo más recursos, pues lo vas haciendo más. Entonces, para mí eso es importante. ¿Cómo? Los retos asumibles, que ahora veremos el tema de los retos, el momento oportuno. Eso para mí es importantísimo, el tema del momento oportuno, cuándo toca. Entonces, ahí entra un poco que tampoco por falta de tiempo, aunque es un tema que me apasiona, el tema de la inteligencia intuitiva. ¿Cuándo actuar? No lo sé. ¿Y cuándo funciona? Pues cuando ya pensamos los pros, los contras y tal, pues hay muchas veces que tú dices, que te encuentras como en un callejón sin salidas y ya tú dices, pues ahora voy a dar, o ahora esto se va a caer, pero ahora no toca. Bueno, pues todas estas cosas que es un poco, así, un poco como resbaladizo, pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Evidentemente tenemos que tener una cabeza muy bien amueblada. La intuición no sustituye a la razón para nada, la enriquece, pero tenemos que ver los pros, los contras, pero el momento es importante, o sea, tenemos que tener en cuenta cuándo es el momento para hacerlo. Y luego actúa como si lo hubieras conseguido. Aquí hay dos cosas, el como sí y el actuar, dos conceptos. El actuar, el pensamiento sin acción no tiene valor. O sea, vamos, tiene valor, pero no sirve. O sea, el pensamiento sirve, pero le tenemos que dar enseguida actuación. O sea, enseguida actuar. Eh, no hay pensamiento sin acción y no hay acción sin pensamiento. Son dos cosas que están intrínsecamente unidas. Pero el pensamiento es ideación si no lo convertimos en acción. Y luego el como sí es el actuar como si ya lo hubieras conseguido. Y en esto ya me meto como también muy brevemente en el tema, nada más o sea, como decirlo de pasada, el tema del futuro, que pasa un poco como las oportunidades, ¿no? O sea, es un concepto, el futuro es incierto por propia definición, o sea, no hay esto, pero hay una parte del futuro que es totalmente incierto, que es el que pasa. Yo qué sé lo que me va a pasar dentro de una hora, ni dentro de 3 días, ni yo qué sé. O sea, el futuro es incierto por definición y no lo sabemos. Pero hay otra parte del futuro que yo lo puedo construir. Yo construyo cuando actúo como si lo hubiera conseguido, como si yo construyo esa parte de futuro que está dentro de mí, que yo puedo controlar, sabiendo que es incierto y que hay otra parte en esto. Pero yo también tengo que ser capaz de construir parte de mi propio futuro. La planificación es muy importante en este momento. Planificación flexible, ¿eh? Y luego vamos a hablar de lo de establecer retos. ¿Cómo debe ser el reto? Que hemos dicho que el reto tiene que ser asumible. ¿Y cómo definimos ese reto? Primero por la lógica. Ya os he dicho que tenemos que tener una cabeza muy, muy bien amueblada. Entonces es la parte racional necesaria para el establecimiento del reto, que debe ser ajustado a nuestra persona en su globalidad, pues a, a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, teniendo en cuenta nuestras variables de personalidad, nuestros conocimientos,
el entorno, o sea, ¿qué va a decir? Si esto se está demandando, si no está demandando, si ya existe, si no existe, qué aspectos, si vamos a crear demanda, que es complicado, porque a mí cuando de pronto me vienen y me dicen, esto no lo hay, y esto es novedosísimo, y como si fuera un valor, y yo digo, madre mía, tienes que crear la necesidad, tienes que crear clientes, y eso es un poco complicado, no imposible, y está bien, pero que bueno, que tienes que saberlo, ¿no? Y luego en el momento que nos encontramos, eso es importante también. Entonces, y esto ahí está, la lógica es el que decide ajustar el reto. Vamos a poner el reto, un reto asumido. Y luego está la pasión, que ahí está pues toda la inteligencia emocional, toda la inteligencia intuitiva, toda nuestra pasión, que es la parte emocional necesaria para su consecución. Debemos creer, querer y estar enamorados de nuestro reto. Entonces, el reto tenemos que ser muy lógicos a la hora de ponerlo, pero una vez que lo hemos puesto, a riesgo de equivocarnos, wow, a ir por ello, poner toda la pasión, todo lo que y estar convencido de que lo vamos a conseguir. Y ahora vamos a ver un poco aquí en esta, todo lo que os venía diciendo de las contradicciones que se dan en la vida, pero quizá donde en este proyecto, en este proceso de emprendimiento, las contradicciones son más evidentes bueno, y están ahí y tenemos que hallar las terceras vías, ¿no? Entonces, el emprendedor debe establecer una danza donde las contradicciones que se dan en un emprendimiento fluyan para encontrar el equilibrio. Yo lo veo, pues eso, una danza, algo que nos lleva de lo uno a lo contrario y que tenemos que hacer de manera fluida bueno, y que para encontrar pues esa tercera vía donde se aúna esa aparente contradicción. Mente fría y calculadora versus pasión. En unos meses tenemos que tener la mente fría, como hemos visto, para establecer un reto y luego pasión para conseguirlo. Perseverar, si no perseveramos en nuestra idea y a la primera de cambio que tenemos un error o un fracaso, abandonamos, malo, pero también tenemos que saber cuándo pivotar, cuándo cambiamos, cuándo tenemos que cambiar o cuándo tenemos que hacer una cosa o si incluso abandonar. Y es muy duro abandonar porque hay que tener en cuenta que el emprendimiento es como nuestro hijo, ¿no? Y entonces, bueno, nos engañamos a nosotros mismos y es complicado, ¿no? Riesgo, sí, ya os he dicho que tiene que no tener adversión al riesgo, incluso si tiene amor al riesgo, bien, pero versus prudencia. Arriesgarte con red debajo, actuar rápido, por eso, y ahí por eso la metodología Lean que os decía es interesante, o por lo menos a mí me gusta, pero bueno, cualquier metodología, actuar rápido versus esperar el momento oportuno. Entonces, actuar lo más tarde posible, pero cuando esto, ¡guau!, a por ello. No tener miedo al fracaso, o sea, no que el fracaso no te destroce, a nadie nos gusta, un primer momento de enfado, pero se acabó, versus estar orientado al éxito. Hay muchísimas más contradicciones. Si se os ocurre alguna más y queréis que la comentemos, pues fenomenal. Luego, ahora mismo aquí hay tres filminas que desde mi punto de vista están relacionadas, ¿no? Muy relacionadas con un emprendimiento. Que el primero es el error y el fracaso como virtud, eso está ahí, está ahí. Y entonces, bueno, pues es desarrollarla brevemente. No hay que asustarse por llegar a callejones sin salidas cuando en la cabeza tú dices, ¿ya que ahora a dónde voy? Es decir, equivocarse y cometer errores. El fracaso es una lección de humildad. Yo soy una defensora de la humildad, de la vulnerabilidad, porque creo que eso nos hace fuertes. Parece una contradicción, pero no. Yo creo que está totalmente. Y la creatividad mantiene una relación más estrecha con la humildad que con el orgullo. La verdadera innovación es el fruto de una filosofía de investigación en la que errar, nosotros tenemos que investigar, o sea, en la que errar no solo es admisible, sino que es algo totalmente esperado y aceptado. Las grandes ideas no surgen apostando sobre seguro. Sobre seguro a lo mejor hacemos las cosas pues como una rutina, pero hacer grandes cosas no es posible. Es importante integrar las ideas diversas que proceden por eso hablábamos en el esto de equipos diversos, que proceden de personas de cualquier disciplina o profesión
imaginable. Y luego es pensar fuera de la caja, pensar diferente. Eso se dice muy bien y es como muy atractivo, pero es duro, es duro. Ser Pepito Grillo no es fácil, pero creo que es necesario. O sea, tampoco, a ver, ahí está tu inteligencia en todos los aspectos de salirte de la caja, pero no irte muy lejos, ¿no? O sea, salir de la caja, ser diferente, ser creativo, pero no tanto que no puedas conectar con el resto de la gente. Luego, el miedo. El miedo es una emoción y que el miedo está muy presente en un emprendimiento. Hay muchas más emociones de las que se llaman negativas, pero no negativas porque sean malas o porque no sé, sino porque nos hace, o sea, el riesgo el miedo, como otras emociones de las que se llaman negativas, que no son negativas porque son necesarias y son adaptativas, pero sí que nos crea una sensación de desazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, el miedo es una emoción adaptativa. Si no tuviéramos miedo, verdaderamente el ser humano, la humanidad, no estaría, bueno, ninguno estaríamos aquí, vaya, habría desaparecido el ser humano. Algún depredador, alguna cosa habría. Pero es muy fácil por su propia naturaleza, o sea, que es el miedo que nos provoca una conducta de evitación. Si yo tengo miedo a algo, o sea, si yo tengo miedo que pasando por ahí me van a atacar, pues me voy por otro lado, con lo cual nunca sabré si me van a atacar, si me van a dar 1.000 euros o qué iba a pasar. Entonces, por su propia naturaleza, el miedo, como otras emociones negativas, pero ahora estamos en el miedo, es fácil que se conviertan en desadaptativas. Entonces, cuando sintamos miedo, para que no se compara, para distinguir si es adaptativo o desadaptativo, porque claro, el tener miedo nos hace también prudentes, o sea, quiero decir que no es desadaptativo siempre. Creo que se puede utilizar distintas estrategias, cada uno debe buscar la suya, pero yo aquí dejo dos estrategias fundamentalmente. Una que es analizar la situación de manera racional, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el peor escenario que me puede pasar? Pues esto, pero no esto es grave, merece la pena, pues adelante, ya está, me quito el miedo. Oh, pues esto puede tener consecuencias, pues venga, pues vale, no hago. Pero no dejándonos arrastrar de manera, o sea, de manera irracional o de manera, bueno, emocional, pues por eso tenemos que tener la cabeza bien amueblada y siempre lo digo. Entonces, y luego a riesgo de equivocarnos, de que tomar una decisión que puede ser equivocada, ¿no? Porque cuando tenemos miedo, no esto, pero quien no sé, el que no toma una decisión eh, equivocada nunca encontrará la adecuada. Yo me equivoco muchas veces y me da mucha rabia equivocarme, ¿eh? No vayáis a creer que a mí me gusta equivocarme, pero cuando me lo dicen o tal, aparte de intentar aprender y de no equivocarme tanto, es siempre decir, oh, pues porque hago cosas, el que no hace nada no se equivoca, pero tampoco aprende, tampoco hace nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco tenerle tanto miedo al error. Y el progreso solamente tiene lugar si uno se atreve a cometer fallos. Y además los nuevos estudios, la neurociencia es una ciencia que está muy en auge, incluso de moda, y eso es debido a los grandes avances tecnológicos que hay que les permiten a los que son investigadores analizar y estudiar el cerebro como antes no se podía hacer. Y entonces el error no es castigo para el cerebro, al revés, es un acicate para el cerebro, con lo cual el error es más una construcción social. No nos dejemos arrastrar por ello y tengamos pensamiento crítico. Luego ya es lo que es mantener el éxito. Estoy hablando de mantener el éxito, no de tener el éxito, porque lo difícil es mantener el éxito. El éxito a la primera no es realista y además es fuente de frustración. Si el éxito requiere varios intentos, entonces fallar no es tiempo perdido. Mantener el éxito es entender que debe ser superado por los fracasos. Las personas, el ser humano, no percibimos igual el éxito que el fracaso. El fracaso es como decir, como si el fracaso viniera de fuera y qué desgraciadita eres, y el éxito es porque tú te lo mereces, porque te lo mereces y punto, y ya está. Y eso ya va a ser perdurar para toda la vida. No, nada perdura en la vida. Mi padre siempre decía, siempre que llovió es campo, y yo es algo que siempre tengo en la cabeza, sé que todo pasa,
que todo tiene fecha de caducidad. Entonces, tenemos que seguir investigando qué es lo que nos ha dado éxito, qué es lo que no, quitarnos los egos, qué factores, pero al mismo tiempo veamos también lo complejo y las contradicciones. No tenemos que permanecer en esa misma estrategia siempre. ¿Por qué? Porque los clientes cambian, el mundo cambia y nos tenemos que adaptar a esos cambios. Ahí vemos la aceptación y la esto. Entonces hay que tener la mente de investigador y creador. Y el éxito debe tomarse porque no como decir ya estoy aquí y ya me mandé virgencica que me quede como estoy, porque no me voy a quedar, pero como una invitación a perseverar en la audacia y en el riesgo, en seguir arriesgando de manera inteligente y de manera prudente, pero seguir arriesgando. Voy deprisa porque vamos justitos de tiempo, porque ahora ya entramos, pero cualquier cosa que queráis, vosotros, yo a vuestra dispo. Y ahora vamos a entrar en el tercer pilar, que es la idea. Entonces, una idea solo es útil si conseguimos que fructifique, que es lo que os decía. Acción, o sea, quiere decir tener el pensamiento y enseguida acción. Si no, es un ejercicio puramente teórico. Además, una idea no es de nadie, existe antes que la intuyamos. Entonces, a mí cuando de pronto hay un asesoramiento, un asesorado y me dice, pero esto no lo digas a nadie, porque esto es idea, esto es no sé qué, y yo decía, pero bueno, yo qué se lo voy a decir. Pues es que la tienes que sacar. Tú tienes que validar esa idea. O sea, la idea no puede permanecer dentro. O sea, si es que la idea te da lo mismo que te lo copie, la idea es un factor más, luego está el cómo se hace, el cómo es el emprendedor. O sea, hay tantos factores que la tienes que validar a ver si alguien te la va a comprar y ahora lo veremos. Entonces, una idea solo es válida si se transforma en un acto creativo, es decir, en una acción que transforma la idea en un hecho económico, no solamente en un hecho, sino en un hecho económico, sino pues es una mera prefiguración. Entonces, ahora por eso hay que sacarlo. Alguien te va a pagar por ello. Pero claro, una idea, si no te paga nadie por ella, no sirve para nada. Y ahí ya os remito, que ya lo conoceréis todos, a Steve Blank. Entonces, ¿qué es el descubrimiento y desarrollo de clientes? Sal a la calle, mira, ve, observa, pregunta. Una vez que has preguntado, que has verificado, haz tus hipótesis, pues es total, y luego las verificas. Si funciona, pues adelante, si no, pues pivotas o no pivotas. De esto no voy a adentrar nada porque eso seguro que ya habéis... entonces, pero aquí sí que quiero hacer también hincapié porque es otra cosa de que me encuentro yo en los asesoramientos que te dicen, no, yo todo lo que sea, pero yo es que vender, es que no, yo le miro y le digo, pues chicos, si no vendéis, pues como que no emprendéis, ¿no? Entonces, el descubrimiento y desarrollo de clientes tiene que hacerlo el emprendedor y solo él lo puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque él solo tiene la visión y la capacidad de cambiar la propuesta. Si tú, en el supuesto rarísimo que tengas dinero para pagar un comercial, él no tiene ni la visión ni la capacidad. Es lo que tú le digas. Y cuando él te venga con el feedback, te va a decir, este ha entendido mal, porque claro, yo les digo, es que un emprendimiento es nuestro hijo y le queremos arrabiar. Entonces, bueno, pues, no, esto es que, es que lo ha hecho mal, es que lo ha preguntado mal, es que no es eso lo que le han contestado. Tú solamente tienes el poder de pivotar, o sea, de decir, ay, pues mira, esto me están diciendo, pues no, mira, yo pensaba por aquí, pero es mejor por aquí, o lo voy a cambiar y en vez de poner un lazo rosa, pues le voy a poner una flor amarilla, yo qué sé, o voy a abandonar y voy a reformarlo más, o es una transformación más profunda, no lo sé, pero eso solamente tú tienes capacidad. Y luego el feedback tiene que ser siempre de primera mano. Pero esto ya, bueno, por supuesto, en un emprendimiento es básico, pero en la vida. O sea, en la vida, yo cuando dice, me han dicho, ir a las fuentes, ir a las fuentes. Y no porque te intenten engañar, porque cada caso es único. Y entonces, para cada caso hay una respuesta diferente. Entonces, la primera mano es fundamental para todo. Si tenéis que
pero ir a la administración. No, me ha dicho un amigo que hay que hacer esto. No, no, vete a la administración o vete a esto. Entonces, pero de aquí no, no digo nada. Luego, volver a insistir en el tema de, aquí volvemos a ver a nuestro amigo Daniel Pink, vender es humano. Y sobre todo, yo me llevo una hora y pico vendiéndome una horita, vendiéndome a vosotros, ¿no? Entonces, un mundo de emprendedores es un mundo de vendedores. Entonces, el emprendedor tiene que ser un vendedor, pero vendedor en el más glorioso sentido del término. No vendedor para engañar ni para. No, 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 no. En el mal, o sea, si vender es glorioso. O sea, ya te digo, yo me estoy vendiendo a vosotros lo mejor y os estoy dando lo mejor de mí. Entonces, todas las personas que se comunican se están vendiendo. Sea cual sea tu producto o servicio a vender, la vía de la honradez, de la franqueza y de la transparencia se ha convertido en la mejor ruta y la más pragmática a largo plazo. Entonces, ser honestos, ser transparentes, ser humildes, ser vulnerables, pero tenéis que convertiros en el vendedor y en el embajador de vuestro emprendimiento. Y luego ahora vamos a ver el cliente, ¿no? El cliente que es la joyita de la corona. Entonces estamos iniciando una nueva, como ahora veremos un poquito, una nueva era, que es la era de, pues eso, pues debido a la competencia que hay, bueno, al nuevos mercados, o sea que aquí estamos viendo a mí me parece un mundo muy interesante el que nos está tocando vivir, pero es complejo también es esto. Entonces estamos iniciando la era de la participación. Se trata de un nuevo reto, crear en torno al cliente, para el cliente y gracias a su coparticipación en el proyecto empresarial, un ecosistema que sintetice tres necesidades en uno. La necesidad de la empresa de obtener beneficios, lo vengo diciendo, pero no es el único y aquí un poco se está materializando lo que os venía diciendo. La necesidad del cliente de sentirse feliz y satisfecho. Yo no entiendo, y creo que es mala estrategia, lo poco que se trabaja, pero muchas empresas, en fidelizar al cliente, cuando hay estudios que es mucho más barato y por supuesto mucho más gratificante fidelizar a un cliente que hacer uno nuevo. Y luego la necesidad de que toda la sociedad se beneficie de esa transacción, que por lo menos, o sea, que esa transacción ponga o por lo menos no destruya el mundo. Con lo cual ahora con todo el tema del cambio climático y de la conservación es muy importante. Lo que pasa es que hay veces que hay palabras yo no lo digo, o sea, yo la he hecho mía, pero no es mía. Hay palabras de éxito porque son atractivas, porque congenia, o sea, contacta con la gente, entonces se convierte y se usa. Y luego, y cuando se usa, se pervierten, pues porque se les da un mal uso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues cuando hay yo, por ejemplo, está, vamos a ver, según los expertos, una de los sectores que más contaminan es el sector de la moda, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando una empresa de moda te dice que están preocupadas por el medio ambiente y están sacando cada 15 días una nueva colección, a mí me gustaría que me explicaran cómo conservan el medio ambiente. Es verdad que muchas reciclan, o sea, que decir, les llevan las cosas, pero es que el reciclado también contamina. Lo mejor es hacer otra, que yo no lo sé, yo no eso, pero volvemos a crear terceras vías donde se aúne este ecosistema y estas tres necesidades. No sé cómo se puede hacer, de verdad, pero me gustaría que me explicaran cómo están preocupados del medio ambiente. En mi mente no cabe si cada 15 días sacan una nueva colección. Pero también todo tiene implicaciones muy complejas, ¿eh? No quiero simplificar. Claro, si hacen menos producción y venden menos, también tienen menos empleados. O sea, el tema es muy complejo y yo no tengo la solución. Simplemente, ni tampoco estoy criticando, simplemente estoy viendo
factores que están ahí y a la hora de hacer mi emprendimiento ver cómo todo esto lo puedo conjugar, ¿vale? A veces pues no se puede hacer todo, pero bueno, tenerlo en la cabeza, ¿no? Luego nuestra marca. Vamos más allá del vender, del marketing, que es el compromiso. Entonces ahora, ¿y qué es lo que quieren todas las empresas? Lo que pasa es que el compromiso es algo en una doble dirección. O sea, yo no puedo pedir que tú te comprometas conmigo si yo no me comprometo contigo. Yo no me voy a comprometer. Y de hecho, si analizamos nosotros como clientes, tú puedes estar a lo mejor comprometido con una marca, con una empresa, pero en el momento que tú no te sientes cuidado, que tú sientes que le traes al fresco, pues te dejas de comprometer. Puedes seguir comprando allí hasta que venga otro o hasta que veas otra cosa o hasta que sin ningún tipo de compromiso con la empresa, ¿no? Y entonces el rol del marketing es vender, pero ahora mismo el crear una marca, que vemos que todo el mundo quiere crear una marca y tal, va más allá del marketing tradicional, ¿no? Entonces es buscar el compromiso del cliente. Lo que pasa es que muchas veces olvidan que eso es en doble sentido, que es algo dinámico, que es algo que fluye y buscan el compromiso, pero sin ellos dar nada a cambio, con lo cual es complicado o imposible, no lo sé. El de una marca, o sea, el de una marca, el rol de la marca es comprometer al consumidor, hacerlo cómplice y hacerlo parte de nuestra historia. Aquí vuelvo a insistir otra vez que no voy a hablar de ello porque por falta de tiempo, en la importancia de la herramienta del relato. El relato es una herramienta muy potente y es tan potente que la estamos viendo que la utilizan pues, nuestros políticos, las empresas. Muchas veces el relato, como es una herramienta, se le puede dar un buen uso o un mal uso. Démosles un buen uso, ¿vale? Las marcas de hoy buscan más que un simple coqueteo, buscan un compromiso duradero. Y una historia, volvemos al relato, es el mejor camino para que el cliente se sienta parte de la misma, si le hace sentirse parte de la misma desde una posición honesta y transparente y al mismo tiempo nosotros nos sintamos comprometidos con ello. Lo que os venía diciendo es de doble. Y luego, ¿cómo podemos crear compromiso? Pues bueno, pues haciendo que las personas se identifiquen con nuestra marca. Entonces, en la historia de nuestro emprendimiento, en nuestro relato, que vuelvo a insistir, la importancia del relato, tenemos que meter a nuestro cliente, ser parte, ser protagonistas también de nuestro relato. Y ellos tienen que decir, y ellos al mismo tiempo tienen que construir, ser parte y construir nuestro relato. Y se tienen que ver reflejados y se tienen que ver, bueno, pues ahora mismo a mí me hace mucha gracia que en esta historia, pero a mí desde mi punto de vista un poco frívola. Yo que sé, como estás metida en esta, pues observas mucho un sentido crítico. Ahora eh, compras como digo yo, una horquilla y enseguida ya te están mandando que valores tu compra. Valóranos. No, no, eso no es, o sea, quiero decir, es ir más allá, ¿no? Eso no, yo no es que no esté en contra de que te hagan encuestas, lo que no sé si luego al final sirven para algo o no sirven para algo, o sirven para poner en Google las 5 estrellas que se tienen, no lo sé. Pero creo que debíamos utilizar esa opinión para que a nosotros nos hiciera modificar, o sea, para que formaran parte verdadera de nuestra historia. Y entonces lo que importa hoy no es vender, pues claro que importa vender, pero no es el único objetivo. Y hay momentos que a lo mejor ni siquiera es el principal, ¿no? Sino crear un valor que se sientan identificados con nuestra marca, ¿no? Pero para que nosotros nos sintamos identificados, para que nos creen una emoción hacia ello, pues nos tenemos que sentir cuidados y sentir que somos importantes y no que nos están utilizando, que es el sentimiento que tenemos muchas veces. Entonces, bueno, pues un poco
cuando estéis en el otro lado de la orilla, cuidar a vuestros clientes, cuidarlos y hacerles sentirse que es importante y que estéis comprometidos con ellos. Y luego ya el último punto antes de finalizar es el aprender de la competencia que os decía anteriormente. Normalmente, como todo, como la complejidad que tiene pues todas las cosas de este mundo, pero el emprendimiento quizá es uno de los aspectos de la vida más complejos, ¿no? Entonces, cuando no somos capaces de aprender de nuestra competencia, nos estamos perdiendo una riqueza inmensa y somos dejamos que la emoción nos nuble la razón y eso es lo que nunca debemos hacer, ¿no? Entonces, yo puedo ser muy bueno y es lo que quiero ser, pero mi competencia también y darnos cuenta que en tanto en cuanto yo y mis competencias, que vamos en un mismo objetivo, hagamos una oferta rica y que demanda la sociedad, tendremos más posibilidades de éxito porque se crean sinergias, ¿no? Entonces, Simon Sinek habla de los rivales que merecen la pena. Entonces, es aquella competencia de la que se aprende, o sea, es de nuestros competidores que aprendemos, o sea, que decir, no lo vemos solo para, uy, esto lo están haciendo fatal, entonces yo lo voy a hacer mejor, porque esto no lo hacen ellos y yo lo hago, pero en plan despectivo, no en plan de respeto y de aprendizaje. Nos estamos perdiendo una riqueza grandísima. O sea, que no nos lo podemos permitir perder, ¿eh? O sea, ya no digo que no se debe hacer, es que no nos lo podemos permitir. El tema es tan complejo que no nos podemos permitir no aprender de la competencia. Entonces, ya que ellos pueden hacer unas cosas muy bien, mejor que tú lo vas a hacer nunca, no hagas tú eso, déjalo que ellos hagan aquello y tú pon otra mirada, ve otra oportunidad, ve otras cosas para aquellas partes que ellos no llegan o que tú puedes ser mejor que ellos, ¿no? Y bueno, y como el cliente es muy variado, pues bueno, pues unos que te compren a ti y otros que compren a los otros, no lo sé. Eh, y si tienes, o sea, cuando tienes una actitud adecuada, cuando tienes una actitud abierta, te da la actitud, o sea, puedes aprender. Y es que además, como os decía, no podemos permitirnos el lujo de no aprender. O sea, de despreciar ese aprendizaje que es tan interesante, porque estamos aprendiendo de un experto y además de un experto que hace las cosas bien. Entonces, es lo que Sinek llama el juego infinito, ya que amplía la confianza en lo que te hace más rentable y más sostenible. Entonces, ampliamos lo que os decía, ampliamos el pastel, ampliamos el público, ampliamos la clientela. Entonces, ampliamos el pastel y hay para todos. Y además para satisfacer a todos y hacerlo de manera como más creativa y más eficaz, ¿no? Y entonces, para que una competencia alcance una dimensión planetaria, es importante que además del competidor tenga un gran nivel. Te tienes que fijar en los que son tus modelos, en los grandes, que tenga un estilo y personalidad diferente. Tú tienes que buscar tu nicho, tienes que buscar tu estilo, tienes que buscar diferente, pero hay muchas cosas que se pueden aprender y la admiración es buena. Admirar al adversario es bueno. Y y lograr un emprendimiento en un área donde hay gente buena es todavía mucho más gratificante. Y ya para finalizar con, con puntualidad británica, simplemente deciros a modo de cerrar, ¿no? Que no existen fórmulas mágicas. Pues si haces esto te va a pasar esto. O si no busquéis fórmulas mágicas, no busquéis lo fácil, no, porque no existe. Existe en teoría leer mucho, mirar mucho, observar mucho, poneros ser empático con el cliente, ser empático con el competidor. Todo eso son cosas que son necesarias, pero luego como para alimentar, o sea, como para que nos alimente nuestra mente, ¿sí? Nos alimente nuestro proyecto, para decirlo más. Pero luego es necesario y conocimiento profundo de uno mismo y de su emprendimiento. Lo que decía, os tenéis que conocer el emprendimiento, o sea,
vuestro proyecto, vuestro producto, vuestro servicio, tenéis que ser un experto, tenéis que conocerlo y además tener una actitud de aprendizaje continuo, de aprender, 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 aprender. No se puede vivir de la renta. Debemos ver nuestro emprendimiento como un todo, vuelvo a insistir, en una visión holística, como un sistema en el que todo está relacionado, en que si quitamos una cosa, no que poner otra. No, es que todo se desmorona, con lo cual tenemos que ser conscientes de esa visión holística que en cada momento va cambiando y que cambiemos una cosita, cambia todo y donde todo está relacionado y en el que debe haber, o por lo menos debemos buscar la armonía entre las partes. Tiene que ser algo armónico. Y yo ya daros las gracias y por mí yo ya he terminado, o sea, simplemente lo que vosotros Sí, María queráis. José. Bueno, cuestión de satisfacción lo ha puesto Fátima. Por Mm, favor, complementarla. Si podéis, María José, tú si quieres, minimízalo. Y vale, yo lo eh, minimizo eso es. y Y quería decirte, vale. María José, que ha merecido la pena intentarlo de nuevo y superar las dificultades, los problemas que ha habido, porque me alegro de no haberme perdido tu exposición y yo creo que opinarán, por lo menos los comentarios que están llegando van en la misma línea. Así que enhorabuena, muchísimas Hombre, gracias. muchísimas gracias. Pero bueno, pues veo que están levantando las manos, ¿no? Sí, Y Víctor Figueroa, si quieres, pues puede abrir el micrófono, Fátima, si puede. Víctor, ¿quiere hablar? a ver, Víctor, pon el micrófono. Sí, pero es que le tienen que dar paso. Ah, desde aquí. Vale, vale. Vale, vamos a ver ahora. Y Luis Méndez también. Bueno, pues venga, vamos a darle la... Nos quedan minutos, pues le damos paso. Yo por mí no tengo prisa, ¿eh? O sea, quiero decir que yo lo que sea la organización, pero que por mí no tengo ninguna prisa. Estoy a vuestra disposición. No te preocupes, María José, que tenemos tiempo, así podemos dar paso. ¿Es posible, Fátima, o no? No, no veo la opción de abrirle el micro. No sé si él mismo puede activarlo. ¿Tú puedes, Víctor? De que no puede. Bueno, intenta escribir algo, Víctor, si te parece, mientras... Y que No me esta aparece sesión... la opción de abrir el micro, la Ahora, verdad. ahora acaba de salirme un mensaje. No sé si me estáis escuchando. Sí, 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 ya. ahora sí, 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 te ahora sí, estamos escuchando perfecto. Muy perfectamente. bien. Vale, muy Lo que Bueno, pasa lo es que bien. primero. yo no te veo, pero escucharte te escucho. He activado también la cámara, pero bueno, no sé si se me visualizará quizás por la configuración de la reunión. Bueno, lo primero, María José, de verdad felicitarte porque iba a decir que de cada diapositiva sale una conversación completa y yo diría que casi de cada párrafo, porque realmente es que cada uno de los puntos que has tratado es que merecen la oportunidad de ser tratados en mayor profundidad porque es increíble todas las reflexiones que has compartido y te lo digo de corazón, yo como técnico de Andalucía Emprende y también como una persona que me considero emprendedora, pues me ha llegado, ¿no? Todo lo que me has dicho. Entonces yo lo que sí quería compartir, más allá también de darte, como digo, la felicitación, es que yo considero que a la hora de hablar de emprender, quizás cometemos el error de suscribirlo a la parte de lo que es la puesta en marcha de una empresa, ¿vale? Hay una frase de José Antonio Marina, que como sabéis, filósofo y pedagogo español, que sabe de esto muchísimo, sabe de educación y de emprendimiento mucho, que él considera que el concepto emprendedor o el concepto de emprender ha sido secuestrado por el entorno empresarial. Porque para él, y yo coincido plenamente con él, emprender es mucho más que poner una empresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que a la hora de hablar de emprender en el sistema educativo, deberíamos de hablar desde ese punto de vista mucho más amplio, porque es verdad que a partir del Tratado de Lisboa, a principios del siglo XXI, que fue cuando se empezaron a configurar las competencias en educación, las famosas 8 competencias que luego pasaron a ser 7, y una de las competencias es precisamente el tema de emprender, ¿no? Entonces, el hecho de no trabajar el emprendimiento como una actitud ante la vida para enfrentarnos a retos, porque si te vas al significado etimológico de emprender,
que viene de emprender, que significa eso, enfrentarse a algo difícil, por tanto a un reto, es muy difícil que una persona pase de una sociedad donde nos están inculcando continuamente, tú sácate unas posiciones, hazte funcionario y no salga de tu zona de confort en tu vida. Entonces, trabajar oye, vamos a poner empresas o tener en cuenta que en nuestro mundo todo cambia muy rápido, vamos a tener que emprender sí o sí, en el sentido de poner en marcha la empresa, es muy difícil pasar de esa mentalidad que nos están inculcando en casa a una mentalidad de directamente poner una empresa cuando no hemos pasado por medio a ese trabajo de esa actitud de enfrentarnos a la vida, de ser y de vivir la vida. No sé si he sido capaz de trasladar un poco la idea. Y luego en relación al pensamiento crítico, quitando asignaturas como filosofía, más vamos para tener un pensamiento crítico, no solamente a la hora de emprender, sino en la vida en general. Y era básicamente la observación o la reflexión que quería compartir y reitero de verdad el agradecimiento y la enhorabuena por tu intervención y bueno, a SECOD y al equipo de formación por la oportunidad que nos dais de disfrutar de verdad de conversaciones tan enriquecedoras como esta. Totalmente de acuerdo, con lo que dices, o sea, va más allá de emprender. Vamos, yo todas estas cosas sirven para la vida. A mí particularmente, y ya te digo como experiencia propia, todos estos temas, el estudiar todos estos temas y tal, a mí me ayudan como persona, o sea, para seguir creciendo a pesar de mi edad. Entonces, bueno, pues sí, verdaderamente a mí que es una actitud ante la vida, no, que luego culmine en una empresa o no culmine, o culmine en un trabajo por cuenta ajena, me da lo mismo, pero tú vas a tener esa actitud emprendedora y luego la historia de, yo cuando empiezo, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? Corcholis, es que también ser feliz no es la, o sea, no sé cómo decirte, lo que tienes que hacer es vivir y vivir hay cosas buenas, cosas malas, sufres, ríes, te agobias, tienes miedos, de pronto te sientes, cuando tienes un reto y lo consigues, te sientes feliz, pero la felicidad no es algo, una vida feliz. O sea, lo importante es que cuando te pones a reflexionar en la etapa, y yo ya bueno, pues estoy en las últimas etapas de mi vida, de pronto pues mi vida no está mal y te sientes tan a gusto, pero mi vida no ha sido feliz ni ha sido fácil, pero la de nadie, ¿eh? La de nadie. Entonces, totalmente de acuerdo. Bien, Luis Méndez también quería hablar. Luis Méndez, ¿puede abrir el micrófono? Mira a ver si lo puedes abrir. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. María José, mi más sincera enhorabuena por condensar en tan poco tiempo cosas tan importantes y de una forma tan natural como lo has hecho. Me ha encantado. Sí, por ahí simplemente a todos los escuchantes, me pongo en contacto con vosotros desde mi laboratorio y es un poco al hilo de tantas cosas que has dicho. Este es el sitio donde yo creo, visualizo y sueño. Y estos mensajes que pongo aquí no solo son vitales para mí, sino tienen que ser para todos. Yo resumiría todo esto en insistir, persistir, resistir y nunca, nunca, nunca desistir. Y sobre todo de tantas cosas importantes que has dicho, María José, el tema de la pasión, de disfrutar, de creer en uno mismo. Y sobre todo, muchas veces cuando yo hablo con otros emprendedores, lo primero que piensan que es pasta, pero ganar pasta gansa, ¿vale? Y yo creo que el dinero, que está muy bien, debe de ser una consecuencia de lo hecho anteriormente. Y sobre todo, otra, y con esto termino, otra cosa es que tienes que ser tu mejor socio, tienes que ser tu mejor amigo. Y en todas estas emociones que hay, pues tienes que llevarte muy bien contigo, porque eres con la persona que más tiempo vas a vivir. Entonces, yo que mi proyecto emprendedor y lo que ya estoy haciendo, trabajo en ser feliz y en hacer feliz a los demás, doy formaciones y conferencias motivacionales,
Lo dicho, felicitarte por tu exposición, mucho ánimo a todos, bienvenido a este fascinante mundo y adelante porque lo mejor está por venir. Creed en vosotros porque sois muchísimo más fuerte de lo que pensáis. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues Muchas gracias. ¿hay otra pregunta, alguna pregunta más? No sé. Enhorabuena, muchísimas gracias. Simplemente Sí. quiero también anticiparos Mm. que el día 6 de junio estamos preparando un taller, una intervención, donde María José va a estar acompañada también de Adriana Linde, que ya la conocéis porque ha intervenido en otras ocasiones. Y como yo digo, es un cartel de máxima expectación. Yo auguro un duelo entre, cuidado con la palabra, entre comillas, de dos primeras espadas y que creo que nos van a cautivar con... Aún están preparándolo, estamos en ello, pero ya simplemente lo anticipo. Así que no lo perdáis, apuntar 6 de junio y ya os informaremos y pasaremos la información correspondiente para escribir y demás. Pues nada, muchísimas gracias, María José, de nuevo. Muchísimas Un gracias a placer. vosotros. O sea, la verdad es que yo lo disfruto un montonazo. O sea, que me gusta porque hablo de lo que creo y de lo que estoy convencida y me gusta hacerlo. O sea, que muchísimas gracias. Nada, pues Se reitero nota yo muy bien. también, claro, se nota, es lo que iba a decir, que la pasión nos la transmite, tu actitud emprendedora y todos tus mensajes cargados de sinceridad, humildad y todo lo que has dicho ahí, pues lo has transmitido en tu discurso y en tu saber estar, así que nos ha llegado de corazón. Y nada, nos ha encantado compartir esto. Has hecho una magnífica presentación, como ya te han comentado los otros ponentes o los otros compañeros que han participado, porque has hecho un buen compendio de todo lo que en una hora y media has dado un repaso por todo lo más importante del emprendimiento, todos los aspectos fundamentales. Y nada, como siempre, agradecemos a Diego Hurtado, a ti personalmente y a todos los asistentes y asistentes, a todos los compañeros de Andalucía Emprende y también personas emprendedoras que se han apuntado a compartir la experiencia con nosotros. Y son tan importantes estos ratos también de reflexión, de pensamiento crítico, de autoconocimiento. Estos factores son fundamentales y a veces pues nos dedicamos más a pensar a trabajar sobre la innovación, la tecnología y no tenemos que olvidar esto, ¿no? Lo que es la persona, porque como bien habéis dicho, es lo que nos acompaña toda la vida y tenemos que conocerla al dedillo para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Así que muchísimas gracias. Hay algunos mensajes que han puesto, y ya lo ha dicho Fátima también anteriormente, efectivamente la presentación y el Sí, vídeo de la grabación, el enlace, os lo hará llegar Fátima en los próximos días. Así que claro, contad con ello. muy bien. Nada más, muchas gracias Bueno, pues y muchísimas buen fin de gracias. semana. Venga, Vale. Igualmente, feliz fin de bye bye. semana. Muchas Buen fin gracias. de semana.